Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Ingenieras e ingenieros en formación. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión hablaremos sobre circuitos eléctricos. Estaremos hablando sobre arreglos en serie, paralelo y mixto de resistencias eléctricas que podríamos tener en un circuito. Realizaremos el análisis de algunos circuitos para determinar cuál es la resistencia equivalente. Y finalmente verificaremos nuestros resultados por medio de una simulación en Proteus. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que nos regales un like y compartas este video con tus contactos para que les ayude a más personas. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, comencemos. En circuitos eléctricos podemos tener arreglos de resistencias, básicamente en tres configuraciones. Podemos tener circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Cuando tenemos un circuito de resistencias conectadas en serie, lo que tenemos es una resistencia conectada atrás de otra. Si a las terminales de la resistencia a una le llamamos inicio y a otra le llamamos fin, como podemos observar, el circuito comienza con el inicio de la resistencia R1. El final de la resistencia R1 lo conectamos al inicio de la resistencia R2. El final de la resistencia R2 lo conectamos al inicio de la resistencia R3 y finalmente la terminal fin o la terminal final de la resistencia R3 es donde terminamos nuestro circuito. Este circuito tiene un inicio y un fin, entonces en un arreglo de resistencias conectadas en serie tenemos conectado el final de una resistencia con el inicio de la siguiente resistencia. Además, para identificar este tipo de circuitos podemos considerar lo siguiente. Si suponemos que a través de este circuito circula una corriente eléctrica, el flujo de los electrones de esa corriente va a ser el mismo a través de todas y cada una de las resistencias que se encuentren conectadas en serie. Como podemos observar, si ingresa una corriente eléctrica por aquí, esa corriente eléctrica va a pasar por R1, posteriormente va a pasar por R2 y finalmente va a pasar por R3 hasta regresarse a la fuente de energía eléctrica. En ese sentido, dado que la corriente eléctrica que circuló a través de R1, R2 y R3 es la misma, podemos asegurar que estas tres resistencias se encuentran conectadas en serie. Por otro lado, cuando tenemos un arreglo de resistencias conectadas en paralelo, siguiendo esta referencia que mencionábamos hace un momento, donde las terminales de la resistencia a una le llamábamos inicio y a otra final, cuando tenemos un arreglo de resistencias conectadas en paralelo, tenemos la característica siguiente. Todos los inicios de las resistencias están conectados a una terminal común, mientras que todos los finales de las resistencias que se encuentren conectados en paralelo están conectados a otro nodo común. De esta manera, como podemos observar, R1, R2 y R3, sus inicios se encuentran conectados aquí. Y es en esta parte donde comienza el circuito. A las salidas o los finales, todos los finales de las resistencias analizadas de este arreglo se encuentran conectados entre sí, estos finales, y aquí es donde terminamos el circuito. Si a este circuito nosotros le aplicamos una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va a tratar de ingresar, por ejemplo, a través de esta línea. Va a llegar a este nodo en donde vamos a tener tres caminos diferentes. La corriente va a poder fluir por R1, va a poder fluir por R2 o va a poder fluir por R3, es decir, la corriente total que está circulando por ese circuito no es la misma que está pasando por cada una de las resistencias. Esta corriente total se está derivando en las tres resistencias que tenemos conectadas en paralelo. Por lo tanto, si en el arreglo no va a fluir la misma corriente eléctrica por todas las resistencias, esas resistencias no se encuentran conectadas en serie
y, como es este caso, se encontrarán conectadas en una configuración en paralelo. Podemos tener un arreglo mixto, una parte del circuito que se encuentre conectada en serie, otra parte en paralelo, y de esta forma tenemos una combinación de ambas características. Debemos de observar lo que comentábamos hace un momento. Si a través de las resistencias de una parte del circuito se encuentran conectadas en serie o en paralelo, y empezar a simplificar este circuito. Para simplificar estos circuitos utilizamos el concepto de resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente hace referencia a lo siguiente: cuando tenemos un arreglo, no importa si es en serie, en paralelo o mixto, cualquiera de esos arreglos o circuitos de resistencias eléctricas, nosotros podemos simplificarlo por una expresión mínima en donde tengamos un circuito puramente resistivo. Un circuito en donde tenga un comportamiento equivalente. Como habíamos mencionado, las resistencias eléctricas se caracterizan por presentar una oposición al paso de corriente eléctrica. Cada una de estas resistencias que están conectadas en serie agrega mayor oposición al paso de la corriente eléctrica. Por eso es que la resistencia equivalente de una configuración en serie la obtenemos sumando de manera directa todos y cada uno de los valores resistivos de los elementos que conforman el circuito que estamos analizando. En ese sentido, la resistencia equivalente que nos podrá reemplazar estas tres resistencias va a ser igual a una resistencia que genere la misma oposición al paso de corriente eléctrica que el arreglo inicial que nosotros tenemos. Es decir, estas tres resistencias las podemos reemplazar por una resistencia equivalente que va a ser igual a la suma de la resistencia R1, R2 y R3. Si tuviéramos más resistencias, seguimos sumando cada una de las resistencias que tengamos conectadas en serie. Por otro lado, en el caso de los circuitos en paralelo, aquí lo que ocurre es que al tener varias derivaciones o caminos por donde puede circular la corriente eléctrica, mientras más resistencias en paralelo coloquemos, lo que va a ocurrir es que el circuito va a presentar una menor oposición al paso de corriente, ya que le vamos a comenzar a agregar derivaciones o caminos adicionales por donde podría circular la corriente eléctrica. En ese sentido, la resistencia equivalente va a ser igual a el recíproco de la suma de los recíprocos de todas y cada una de las resistencias eléctricas que nosotros tengamos. ¿Cómo es esto? La resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido en 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, y así sucesivamente, tantas resistencias eléctricas tengamos en nuestro circuito eléctrico. De esta forma, todas estas resistencias eléctricas que nosotros tenemos conectadas en paralelo podemos reemplazarla por una sola resistencia equivalente que presente la misma oposición al paso de corriente eléctrica. Finalmente, cuando tenemos un arreglo de resistencias conectadas en serie o en paralelo, tenemos que ir simplificando el circuito por partes y obtener la resistencia equivalente de la parte que se encuentra en serie, de la parte que se encuentra en paralelo, e ir simplificando gradualmente nuestro circuito eléctrico. Adicional a estos arreglos que estábamos mencionando, me refiero a circuitos en serie, en paralelo y mixto, podemos tener otras configuraciones de cargas eléctricas, que son las llamadas conexiones en delta y en estrella. Son las que estamos observando ahora, y estas conexiones, como podemos ver, son utilizadas para circuitos que se encuentran conectados a una alimentación trifásica. Es muy importante diferenciar entre cualquiera de estos arreglos, y en este caso con los que vamos a estar trabajando son con las conexiones en serie, paralelo y mixta. Estas conexiones en delta y estrella son especiales y vale la pena que las revisemos en otro video un poco más a detalle. Analicemos el primer caso. Un circuito puramente resistivo donde tenemos tres resistencias conectadas en serie, una resistencia R1, R2 y R3, como lo que estamos observando ahora, con valores en ohms de 1000 ohms para R1, 10.000 ohms o 10 kilo ohms para R2 y 100.000 ohms o 100 kilo ohms para la resistencia R3. Si nosotros queremos determinar cuál es la resistencia equivalente,
de este circuito, aplicando la fórmula que mencionamos, tenemos que sumar de manera directa todas y cada una de las resistencias, es decir, la resistencia equivalente va a ser igual a 1000 ohms más 10.000 ohms más 100.000 ohms. Y esta sería la resistencia equivalente de ese circuito. Entre estas dos terminales tenemos una resistencia equivalente de 111.000 ohms o 111 kilo ohms. Es decir, podemos reemplazar estas tres resistencias por una sola resistencia equivalente que tenga una magnitud de 111 kilo ohms. Ahora, en el caso de circuitos paralelos, si tenemos un circuito con las mismas tres resistencias, pero ahora conectadas en paralelo, la resistencia equivalente la calcularemos de la siguiente forma. Lo que tenemos que hacer es dividir 1 entre la sumatoria de la primera resistencia, 1 dividido entre el valor de la primera resistencia, más 1 entre el valor de la segunda resistencia y más 1 entre el valor de la tercera resistencia. Cerramos este paréntesis y la resistencia equivalente de este circuito sería 900.9 ohms. Noten que comparando esas tres resistencias entre una conexión en serie y una conexión en paralelo, observemos que esas tres resistencias al conectarlas en serie presentan un mayor valor en ohms, una mayor oposición al paso de corriente. ¿Por qué? Porque la resistencia de cada uno de estos tres elementos se está sumando cuando las conectamos en serie, mientras que en una conexión en paralelo, como les comentaba, tenemos mayor número de derivaciones y eso hace que la resistencia equivalente total disminuya. Por eso la resistencia equivalente que tenemos aquí es un valor de 900.9 ohms. Finalmente, si tenemos un circuito mixto como el que estamos observando aquí, con las mismas tres resistencias de 1000 ohms, de 10.000 ohms y de 100.000 ohms, tenemos que ir simplificando el circuito por partes. Como podemos observar, en este primer circuito tenemos la resistencia 1, 2 y 3. La resistencia 2 y 3 se encuentran conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque hay una corriente total que está circulando a través de R1 y al llegar a este nodo, esa corriente total se deriva en dos caminos. Como se deriva en dos caminos, estas dos resistencias no reciben la misma corriente y además el inicio de ambas resistencias se encuentran conectados a una terminal común, que es este nodo, y los finales de R2 y R3 se encuentran conectados aquí a este nodo común. Por lo tanto, R2 y R3 se encuentran conectadas en paralelo. Para simplificar este circuito necesitamos encontrar una primera resistencia equivalente 1 a la que voy a llamar REQ1. REQ1 va a ser igual a la suma de la resistencia 2 y la resistencia 3 conectadas en paralelo. Es decir, 1 dividido entre 1 entre R2 más 1 entre R3. La suma de esas dos resistencias en paralelo sería igual a la resistencia equivalente REQ1. Entonces eso va a ser igual a lo siguiente: 1 dividido entre 1 entre R2 más 1 entre R3. Esa resistencia equivalente 1 va a ser igual a 9090.90 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, esa resistencia equivalente nos permite convertir el circuito original que teníamos, que es este circuito A, y simplificarlo ahora a un circuito B, en donde tenemos dos resistencias. Ya no tenemos tres como inicialmente teníamos, sino ahora tenemos una resistencia R1 y una resistencia equivalente 1. Estas dos resistencias se encuentran ahora conectadas en serie. ¿Por qué? Porque la corriente que está circulando aquí, en este punto, la corriente total del circuito, pasa a través de R1 y es la misma corriente que está pasando a través de REQ1.
Por lo tanto, estas dos resistencias, dado que recibirían una misma corriente eléctrica, se encuentran conectadas en serie. Además, si recordamos esto de los inicios y fin de cada una de las resistencias, el final de la resistencia R1 se encuentra conectado al inicio de la resistencia REQ1. Por lo tanto, estas dos resistencias se encuentran conectadas en serie. Como se encuentran conectadas en serie, cuando tenemos un circuito en serie, para obtener la resistencia equivalente, lo que tenemos que hacer es sumar todas y cada una de las resistencias de manera directa. Entonces, este circuito B lo vamos a simplificar a un circuito donde solo vamos a tener una resistencia total o una resistencia única. Esa resistencia total va a ser igual a la sumatoria en serie de R1 más el valor de la resistencia equivalente 1. Y esa resistencia total del circuito mixto que estamos analizando va a tener un valor de 10.090.9 ohms. Para verificar esto, realicemos una simulación rápida dentro del software de Proteus. En Proteus lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto le vamos a llamar circuitos en serie, paralelo y mixto. En esta parte elegimos el tamaño de la hoja con la que vamos a estar trabajando en nuestro diagrama. Le damos en sí, elegimos el tamaño de la hoja y le damos en siguiente. En esta parte, si vamos a crear una tarjeta de circuito impreso o PCB, pues elegimos un layout que podamos tomar como referencia para empezar a construir nuestra tarjeta de circuito impreso. En este caso, pues no vamos a crear una tarjeta de circuito impreso, simplemente damos en siguiente. El firmware es un código que se va a alojar dentro de la memoria, probablemente de algún procesador o microcontrolador. En este caso, solo vamos a crear circuitos eléctricos puramente resistivos, por lo tanto no necesitamos un firmware. Le damos en siguiente y terminamos nuestro proyecto con el que vamos a estar trabajando. Una vez que creamos el proyecto en Proteus, lo que necesitamos es agregar todos los componentes con los que vamos a estar trabajando. Para el ejercicio del día de hoy vamos a incluir resistencias eléctricas, un ómetro y básicamente es todo lo que necesitaríamos para el ejercicio del día de hoy. Para incluir estos elementos necesitamos hacer clic en esta letra P que hace referencia a pick o tomar objetos. Hacemos clic en la letra P y nos va a desplegar esta ventana que tenemos aquí. En esta ventana escribimos las palabras clave del componente que necesitamos integrar a nuestro circuito. Voy a escribir RES y vamos a elegir un resistor genérico. Este resistor genérico que aparece aquí, este es el símbolo que nos va a permitir representar a la resistencia eléctrica en nuestro diagrama que construyamos, y de este lado se encuentra la huella o footprint o marca que dejaría el componente con un encapsulado determinado. Aquí podemos cambiar el encapsulado o la presentación de la resistencia con la que estemos trabajando, y esto nos serviría para pues precisamente crear el diseño de nuestra tarjeta de circuito impreso. En este caso no vamos a crear una tarjeta de circuito impreso, solo vamos a simular el comportamiento de circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixto. Le damos a aceptar. Además de las resistencias eléctricas, necesitamos utilizar un ómetro. Escribimos las palabras claves ohm, ohmmeter, y este es el equipo que nos va a permitir medir la resistencia eléctrica de nuestros circuitos. Entonces le damos doble clic o lo seleccionamos y hacemos clic en aceptar. Cuando hayamos hecho esto, en nuestra lista de dispositivos ya tenemos todos los componentes que vamos a emplear para nuestro ejercicio del día de hoy. En este caso solo serán resistencias eléctricas fijas y el instrumento de medición ómetro.
Vamos a construir el primer circuito, el circuito de las resistencias que están conectadas en serie. Elegimos nuestro componente con el scroll, nos podemos acercar y alejar de nuestro diagrama. Donde queramos fijar nuestra resistencia eléctrica con el componente seleccionado, hacemos clic con el botón izquierdo y aparece la representación simbólica de la resistencia o el componente que tenemos seleccionado. Si presionamos la tecla menos lo que vamos a hacer es que nuestro circuito, si presionamos la tecla menos, lo que va a ocurrir es que nuestro componente va a empezar a rotar. Lo orientamos en la posición que nosotros queremos y donde queramos colocarlo simplemente hacemos clic con el botón izquierdo. Al hacer clic con el botón izquierdo aparece nuestra resistencia eléctrica y como tenemos seleccionada el componente de resistencias podemos colocar tantas resistencias como nosotros queramos. En este caso vamos a colocar 3 resistencias que van a estar conectadas en serie. Para medir esa resistencia equivalente, seleccionamos nuestro instrumento de medición, el ómetro, hacemos clic con el botón izquierdo y con la tecla menos lo orientamos y lo colocamos más o menos por aquí. Estas 4 terminales que aparecen, puenteamos estas 2 y estas otras 2 y empezamos a conectar nuestro circuito. Para crear estas conexiones que serían los cables eléctricos que unirían todos nuestros componentes, hacemos clic con el botón izquierdo donde queramos establecer esas conexiones eléctricas y empezamos a construir nuestro circuito eléctrico. Ahora, este circuito eléctrico necesitamos modificar las propiedades de nuestras resistencias. Si recordamos, la primera resistencia R1 tiene un valor de 1 kilo, R2 tiene un valor de 10 kilos y R3 un valor de 100 kilos. Hacemos doble clic sobre el componente y en este valor de aquí modificamos el valor de la resistencia que está expresado en ohms. En este caso, por default, aparece un valor de 10 kilo ohms, quitamos este 0 y de esta forma la resistencia R1 la estamos especificando con un valor de 1 kilo ohm o 1000 ohms. Hacemos clic en OK. Hacemos lo mismo con esta resistencia que ya tiene el valor que nosotros utilizamos en el ejercicio que acabamos de resolver en Excel. Y finalmente la resistencia R3 necesitamos cambiarla por un valor de 100 kilo ohms o 100K. Para terminar rápido, voy a seleccionar todo este circuito. Para terminar rápido, voy a seleccionar todo este circuito. Voy a hacer clic con el botón derecho. Voy a copiar todo el bloque y lo voy a pegar de este lado y de este lado. Voy a crear 2 copias más. La segunda copia va a corresponder a el circuito eléctrico 2 que analizamos en Excel, que va a ser ahora una configuración de las resistencias pero conectadas en paralelo. Entonces, para reacomodar este circuito hago clic con el botón derecho en el cable, lo elimino este otro cable, muevo la resistencia R1 que ahora se llamó R4, se empiezan a incrementar los índices de los componentes, selecciono, lo arrastro. Hacemos lo mismo con el circuito R3.
Y listo. Ahora, como podemos recordar de los cálculos que nosotros habíamos hecho en Excel, el circuito serie 1 tiene un valor, o esperamos medir un valor de 111,000 ohms, mientras que en el circuito 2, 900 ohms y en el circuito 3, 10,000 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, estos instrumentos de medición, nosotros tenemos que cambiar la escala o el rango en el que estarán realizando sus mediciones eléctricas. Hacemos doble clic en el componente y cambiamos la escala o el rango de medición. La cambiamos a un rango, en lugar de ohms, a un rango de kilo ohms para poder visualizar de manera correcta el resultado. Este segundo lo podemos dejar en ohms porque el resultado pues más o menos sería 900 ohms, y este tercero lo cambiamos también a kilo ohms. Una vez que tenemos conectado todo nuestro circuito, hacemos clic en el botón de play para que comience la simulación. Como podemos observar, en efecto, estamos verificando los datos que ya habíamos calculado. Para el primer circuito habíamos estimado una resistencia eléctrica equivalente de estas tres resistencias con un valor de 111,000 ohms o 111 kilo ohms. En el circuito 2 habíamos calculado una resistencia de 900.9 ohms y en el tercer circuito habíamos calculado una resistencia de 10.090.91 ohms, que equivaldría a precisamente estos 10.091 kilo ohms. Por lo tanto, estamos verificando ahora con el software de Proteus que los cálculos que realizamos en Excel de las resistencias equivalentes para el circuito 1, 2 y 3, que serían circuitos en serie, paralelo y mixto, corresponden efectivamente al valor que Proteus en este caso nos está obteniendo como resultado de la simulación realizada. De esta manera llegamos al final del video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios y conocer tu opinión acerca del contenido que generamos por esta plataforma. Todos tus comentarios nos ayudan a enriquecer nuestros videos. Finalmente, te recuerdo que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que nos regales un like y compartas este video con tus contactos para que de esta forma podamos ayudarle a más personas. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna y yo te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto. Bye.